Continuamos con ejercicios de derivadas básicas. Vamos a hacer un repaso de las fórmulas vistas hasta ahora. Las fórmulas básicas de derivación o diferenciación es lo mismo. Ya la primera. La derivada de x respecto de x, o sea, la derivada de una variable respecto de sí misma, de x respecto de x, es igual a 1. La segunda, derivada de una constante k, la constante un número positivo o un número negativo, de cualquier tamaño, es 0. La tercera, la derivada de x a la m respecto de x, donde m es el exponente. El exponente puede ser positivo, puede ser negativo, es igual a que se copia el exponente adelante, m, por x, y al exponente se le quita 1, m menos 1. ¿Qué más hemos visto? La derivada de una suma, derivada respecto de x, de una suma de dos funciones, de f de x más g de x es igual a la derivada. No voy a entrar, vamos a hacerlo más chiquito aquí. Vamos a dar más espacio. Acá, derivada respecto de x de la función f de x más la función g de x es la suma de las derivadas individuales. Derivada respecto de x de la función f de x más la derivada respecto de x de la función g de x, ¿no? ¿Qué pasa si es menos? Entonces aquí se le pone menos y aquí se le pone menos. Muy bien, entonces con eso vamos a hacer algunos ejercicios de derivadas. Ejercicio. Entonces derivar f de x, que es 3x más 10. Muy bien, entonces procedemos. La derivada respecto de x de f de x. Esto tenemos que hallar, ¿no? Perfecto, entonces sería la derivada respecto de x. Este operador así es derivada respecto de x. Es un operador, aquí ponemos 3x menos 10. Esto es igual a que tenemos dos elementos. Uno es 3x y otro es 10. Entonces vamos a partir esto en dos derivadas. Una derivada para este elemento, para 3x, y otra derivada para 10, y el menos al medio. Entonces derivada respecto de x de 3x, y aquí como hay un menos, entonces menos, derivada respecto de x de 10. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Hay una fórmula más que no hemos puesto arriba. Es la 5, aquí sí lo vamos a poner, punto y coma. La derivada respecto de x de una constante k por cualquier función f de x. La constante sale afuera y multiplica la derivada de lo que queda dentro. La derivada de la función de x. La constante sale afuera. Entonces aquí eso vamos a hacer. Este 3 es constante, sale afuera, delante de la derivada. Y la derivada de una constante, porque 10 es una constante, esta derivada de 0. Entonces, tenemos que la derivada respecto de x de la función f de x es igual a 3 por la derivada de ahora x respecto de x. Eso es lo que queda, ¿no? Y esta de acá es igual a 1 según la fórmula que hemos visto aquí arriba, según la fórmula 1. ¿No? Entonces el resultado simplemente es 3 por 1 o 3. Entonces la derivada
respecto de x de la función f de x, que también se puede escribir como f' de x, es igual a 3. Ese es el resultado. Hagamos otro ejercicio. Derivar. Como ustedes ven, estoy utilizando diferentes notaciones, diferentes formas de anotar, de escribir la derivada. Aquí tenemos otra función, esta vez es y. Es igual a menos 10x al cuadrado más 4x a la menos 5 menos 80. Muy bien. Entonces, comenzamos. Derivada de y respecto de x. Entonces hay que encontrar la derivada respecto de x de todo lo que es y. ¿Qué es y? Todo esto de acá. Todo eso es y, entonces todo eso viene aquí. Menos 10x al cuadrado más 4x a la menos 5 menos 80. Todo eso es y. Todo eso tenemos que derivar, pero ustedes ven aquí hay 1, 2, 3 términos. Entonces vamos a partir esta derivada en 3. Una derivada para para menos 10x al cuadrado, más una derivada para 4x a la menos 5, que es el segundo término, menos la derivada de 80. Perfecto, eso vamos a hacer ahora. Entonces, derivada de y. Respecto de x, esto también se puede escribir como y'. Es otra manera de escribir. Bueno, entonces sería la derivada respecto de x de menos 10 x al cuadrado, es la derivada del primer término, más la derivada respecto de x de 4x a la menos 5 menos la derivada respecto de x de 80. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos algunas constantes para sacar afuera. Aquí tengo menos 10. Aquí. Entonces ese menos 10 sale delante de la derivada. Aquí tengo 4. Entonces ese 4 sale delante de la derivada. Y aquí tengo 80, pero es 80 sola. Entonces la derivada de una constante como es 80, directamente es 0. Muy bien, entonces vamos a hacer paso por paso todo. Y', que es la derivada de y respecto de x, es igual al menos 10, que les dije que sale afuera, que multiplica a la derivada de x al cuadrado respecto de x, más 4, que multiplica la derivada de x a la menos 5 respecto de x y nada más, porque la otra es 0. Ahora bien, ¿cómo vamos a derivar esto? Aquí tengo unos exponentes. Tengo x al cuadrado, tengo x a la menos 5, nos vamos arriba. Fíjense, es esta de aquí, ¿no? Derivada de x a la m es el exponente, m se pone adelante por x y al exponente m se le quita 1. Bueno, entonces acá vamos a hacer con celeste, por lo importante que es el color celeste. Y' es igual a menos 10 por 2, copiamos el 2 del exponente de aquí de x cuadrado por x a la 2 menos 1. Más ahora la segunda derivada, 4 por el exponente es menos 5 con su signo, inclusive lo traemos adelante, de x y al menos 5, que es el exponente, le quitamos 1. Listo, ya está, ya hemos derivado, ya está, solamente hay que simplificar, encontrar la expresión más simple. Y' es igual a menos 10 por 2, menos 20x, más 4 por menos 5, menos 20 también, por x a la menos 6. Bueno, esa es la derivada, ¿no? Y si hubiera querido evaluar esa derivada en un punto, inciso B,
Evaluar la derivada de y respecto de x en un punto específico, por ejemplo, cuando x es igual a 2, ¿cómo haríamos? X es 2, ¿no? Aquí. Entonces, x es igual a 2, vamos a reemplazar ahí y vamos a reemplazar donde hay x en la derivada, nada más. Y entonces tenemos que la derivada y' va a ser menos 20 por 2. Menos 20 por 2 a la menos 6. ¿Ya? Y esto bueno, hay que calcular con calculadora. Y utilizando solamente dos posiciones decimales, esta es la primera derivada, o la derivada de y respecto de x, ¿no? Cuando x es igual a 2. Y' vamos a poner así. Igual a 2. Muy bien. Otro ejercicio. A ver, vamos a hacer derivar la función. Vamos a hacer una función cuadrática que nos va a dar una parábola. Cuadrática y es igual a 4x al cuadrado. Vamos a quitarle 25. Menos 25x. Y le vamos a sumar 35. Y evaluar la derivada cuando x es igual, a ver, vamos a decir si x es igual a 5. Perfecto. Entonces, es una parábola. Primero vamos a hacer un sketch de gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como es una parábola, vamos a ver el vértice. Vamos a ver el vértice que tiene coordenada x sub v como y sub v, ¿no? Bien, entonces la coordenada x sub v de vértice es simplemente menos b sobre 2 veces a, donde aquí tenemos la ecuación, ¿no? O sea, tenemos y, o sea, la función es igual a 4x al cuadrado menos 25x más 35. Entonces, fíjense, aquí a es este número, el numerito que multiplica x al cuadrado ese es a, y el numerito junto con su signo que multiplica x ese es b. Por lo tanto, y obviamente el 35 es c, ¿no? Ya. Entonces, xb es menos b, que sería menos 25, sobre 2 veces 2 por 4. Y eso nos da lo siguiente. Como esa sería entonces la xb, ¿no? Menos b sobre 2a, b es menos 25, y 2 por a es 2 por 4, que sería 8. Y de ahí sale 3.13. Ahora para hallar y sub v, este 3.13, que es la x, vamos a reemplazar aquí. En vez de x al cuadrado, en vez de x ponemos 3.13 al cuadrado, y menos 25 por 3.13. Entonces aquí tendríamos 4 por
3.13 al cuadrado menos 25 por 3.13 más 35. Perfecto. Y aquí sacamos finalmente y sub v, la y del vértice es menos 4.06. ¿No? Entonces, con estos datos, el vértice de parábola es simplemente el punto con la coordenada en x 3.13 y en y es negativo 4.06. Además vamos a ver en qué lugares la parábola intersecta o cruza el eje horizontal al eje x. ¿Ok? Entonces ahora ver dónde parábola corta al eje x. Es decir, vamos a encontrar las raíces de la función. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Para encontrar las raíces de la función, hacemos y igual a 0, ¿no? Porque en ese momento va a cortar la parábola. O sea, vamos a tener algo muy interesante. Va a ser algo más o menos así. Este es el eje X, este es el eje Y. El vértice está por acá. Aquí es 3.13 y aquí es menos 4.06. Y la parábola va a ser una figura, una curva que tiene más o menos la siguiente forma. Así, llega hasta aquí, después vuelve a subir, así. Lo que queremos hallar es este valor y queremos hallar este valor de aquí también, esos dos valores. Porque en esos dos puntos la parábola corta el eje X y para eso tenemos que hacer que Y sea igual a 0. Por lo tanto, tendríamos solamente que trabajar con la parte derecha de la ecuación. 4x al cuadrado menos 25x más 35 igual a 0. Entonces 4x al cuadrado menos 25x más 35, ¿no? 25x más 35 igual a 0. ¿Y cómo encontramos las raíces? Pues usar esta fórmula, ¿no? X es igual a menos b raya de quebrado más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2 veces a. Ya saben que a es 4, b es menos 25 y c es 35. Bien, entonces x es igual a menos, y b es menos 25, ponemos entre paréntesis, más menos 25 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 4, y por c, que es 35, dividido entre 2 por a, 2 por 4. Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos, utilizando la calculadora, menos por menos es más 25, más menos, y la raíz viene a ser 8.06 sobre 8. Y de aquí salen dos soluciones, como ustedes ya saben. La x1 sería utilizando el signo positivo, el signo más. 25 más 8.06 dividido entre 8. Y de aquí sale x2. 25 menos 8.06 sobre 8. Y de aquí sacamos los resultados finales. Y x1 es 4.13 y x2 2.12. Bien, entonces, ¿dónde está eso? Nos vamos allá a la gráfica y este va a ser aquí, es decir, 4.13 y este lado 2.12. ¿De acuerdo? Entonces estamos mejor orientados. Queremos hallar ahora cuando x es
Cuando x es igual a 5, el valor de la derivada, ¿no? Pero primero tenemos que derivar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a derivar. Entonces, derivando. Derivada de y respecto de x. Esta es la derivada respecto de x de todo lo que es y. En este caso, la función y es 4x al cuadrado menos 25x más 35. Derivamos eso y tenemos tres términos. Vamos a necesitar tres derivadas. Una derivada para 4x al cuadrado, otra derivada para 25x y otra derivada para 35. Tres derivadas. Perfecto. 4x al cuadrado. Aquí dice menos, entonces le pone menos. Derivada de 25x. Y aquí dice más. Derivada respecto de x de 35. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar afuera todas las constantes. 4 constantes sale delante de la derivada. 25 constantes sale delante de la derivada. Aquí 35 está sola, es una constante. Derivada de una constante sola es 0. Perfecto. Entonces hacemos eso. Y nos quedamos con el color celeste. Entonces 4 por la derivada que quedó, x al cuadrado respecto de x. Entonces eso hay que derivar todavía. Menos 25 por la que quedó adentro, x, ¿no? Derivada de x respecto de x, eso todavía hay que derivar y el resto es 0. Muy bien, entonces aquí derivada de y respecto de x, y esto es igual a 4, que lo mantenemos como colador. Ahora tenemos que derivar esto de aquí, que es x al cuadrado respecto de x. X a una potencia, ¿no? 2. Entonces, directamente aquí se copia el 2, el exponente de x al cuadrado, por x, y al exponente se le quita 1. 2 menos 1, le hemos quitado 1, menos. 25 por, a ver quién se acuerda, esta derivada de x respecto de x es igual a 1. Perfecto. Entonces simplemente es 25 por 1. Ya está la derivada, todo lo que tenemos que hacer es simplificar. Simplificando, derivada de y respecto de x es igual a 4 por 2, 8. X menos 25. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Allá la derivada cuando x es igual a 5, inciso B. Si... Vamos a hacer con otro color aquí. Si x es igual a 5, entonces la derivada de y respecto de x, le pongo una raya aquí, x es igual a 5, una raya vertical que me dice que tengo que evaluar esa derivada de y respecto de x cuando x vale 5. Y esto es igual a 8 por x menos 25, pero x ¿cuánto es? 5, ¿no? X vale 5. Muy bien, entonces acá tendría que la derivada de y respecto de x, cuando x vale 5, es igual a 40 menos 25, simplemente 15, ¿no? 15, ya. ¿Qué quiere decir eso? Ese 15. Ese 15, vamos a hacer con calma, es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función cuando x es igual a 5. Vamos a la gráfica, porque este 15, ¿qué cosa? Es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función cuando x es igual a 5. ¿No? Entonces nos vamos aquí arriba a la gráfica.
Ya, vamos a hacer con otro color, con azul. Cuando x es 5, vamos a suponer que aquí es 5. Y entonces subimos y encontramos este punto. En ese punto hemos encontrado la pendiente de la tangente, ese punto, ¿no? A la curva en ese punto, que es una recta que toca a esa curva en ese punto. Esa es la recta que estamos hablando, ¿no? Esa es la recta tangente. Perfecto. Y ese es el punto A, digamos. Entonces en el punto A hemos encontrado la derivada, ¿no? ¿Y la derivada qué es igual? Es igual al valor de la pendiente de una recta tangente en ese punto. Es la definición de derivada gráficamente. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo vamos a dejar. Practiquen con su asistente, por favor.